Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias una vez más por vuestra asistencia. Y hoy pues celebramos aquí en ACEO una nueva sesión dentro del programa de la Mobile Week. En esta ocasión, al igual que ayer, también de la mano de INORDE, para presentar conjuntamente el segundo de los proyectos que este año llevamos a cabo para ayudar al tejido empresarial de nuestra provincia y que sirve también para consolidar esta amplia trayectoria de colaboración que tanto nos une con el INORDE como con la Diputación. Gracias a Rosendo Fernández, presidente del INORDE, por acudir a esta presentación, que haremos además de forma conjunta y por mostrar además pues, una continua disponibilidad siempre que el ACEO pues, se propone en beneficio del tejido empresarial acciones de este tipo que son muy beneficiosas para las empresas sobresanas y de toda la provincia. Ayer hablábamos de internacionalización y digitalización, presentando otro proyecto conjunto relacionado con los marketplaces, y hoy es el turno de la sostenibilidad en el sector agroalimentario. Dos conceptos que cada vez van más de la mano y por eso pues, nos hemos centrado este final de año en estos dos proyectos principalmente. Ponemos en marcha este proyecto del sector de la sostenibilidad del sector agroalimentario, que es una iniciativa ambiciosa y pionera que ayudará a empresas del sector de la provincia en su transformación y adaptación de pautas y prácticas más sostenibles. El escenario social, económico y actual, los cambios normativos e incluso un consumidor cada vez más comprometido con el entorno y exigente con el cumplimiento de parámetros medioambientales han hecho en poco tiempo que la sostenibilidad deje de ser una elección y pase a ser una obligación. Una obligación además irrenunciable no solo para empresas, sino también para cada uno de nosotros y nosotras en nuestros ámbitos diarios. El programa que presentamos dotará a las empresas participantes de las herramientas y el plan de acción necesario, adaptado a cada caso y a cada actividad concreta. Les facilitará conocimiento, asesoramiento, herramientas y recursos hasta que logren implementar las acciones que les ayuden a ser más sostenibles y ganar más competitividad, al tiempo que adoptan y optimizan sus buenas prácticas medioambientales, responsables hoy en día de gran parte de la reputación de una empresa. Arrancamos el 27 de septiembre, el 27 de este mes, con la primera fase formativa para profesionales de este ámbito procedentes de empresas o entidades de cualquier tamaño o ubicación. Aquellos que estén interesados y todavía no se hayan inscrito, pues pueden contactar con la ACEO para incorporarse al desarrollo de este programa. Sobre la sostenibilidad y su aplicación, en la empresa nos hablará con más precisión y ejemplos Leticia Álvarez, directora académica de este programa y reconocida experta en estrategias de sostenibilidad. Contaremos también con la participación de Jesús Covalleda para explicar el desarrollo y los contenidos concretos, pues es el director de los programas de sostenibilidad y gobernanza de COE Campus, entidad con la que también colaboramos en esta iniciativa. Con estas dos iniciativas, la presentada ayer y este programa, tanto la CEO como el INORDE persiguen apoyar y activar eficazmente la transformación digital del tejido comercial y empresarial orensano a través de proyectos innovadores y colaborativos para construir un ecosistema digital, global, sostenible, moderno e integrador que siente las bases de la sociedad y la economía del futuro en nuestra provincia. Muchas gracias. Cedo a continuación la palabra a Rosendo Fernández, presidente del INORDE. Pues muy bien, muchas gracias, presidente Marisol. Saludos de día, señoras y señores de comunicación, de información, gracias por escribir, televisión, gracias por la presencia de todos ustedes aquí. Efectivamente, la verdad es, estimada presidenta, que en la Diputación de Ourense, desde el INORDE también, el Instituto Ourensano de Fomento Económico, celebramos esta iniciativa, que me parece una iniciativa oportuna, una iniciativa muy loable, que a Confederación de Empresarios de Ourense, ACEO, no marco do programa Exportou, que tantas veces esta sala nos oído aquí e presentamos, xa disertamos sobre el, lance esta primeira edición desta iniciativa pioneira para o impulso da sustentabilidade das empresas do sector agroalimentario. Non cabe dúbida que non podíamos escoller mellor institución, o INORDE, porque se en algo traballa o Instituto Ourensano de Fomento Económico en do sector agroalimentario, que se puxa además de moi de manifesto en dos peores momentos, os picos máis ácidos da pandemia. Como saben moitos de ustedes, o INORDE ten da comarca da Limia, concretamente en Xinzo de Limia,
o Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro. Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro ten un laboratorio que non pechou en ningún momento e que estuvo a disposición dos gandeiros do sector agroalimentario durante toda a época. Foi o único de Galicia, e ademais o único de Galicia. A mí sempre me gusta decirlo, o presidente do Norte ten que decirlo, a precio cero para todos os gandeiros que quieran ir. Por lo tanto, é un sector que mimamos, que xa os que nos precederon tuveron esa visión de ese sector primario, que hay 20 años que está instalado ese centro agrogandeiro y ese laboratorio que pionero también da detección, que detecta o nematodo das vacas. E sempre con un objetivo que é apoiar as empresas do sector agroalimentario no proceso de transformación cara a sustentabilidade, facilitando sempre, como é neste caso, coñecemento, ferramentas e recursos. Tamén quero dar as gracias á dirección académica da COE Campus, porque os ponentes son algo básico, indispensable para dar a formación e os coñecementos necesarios. De nada vale só que as institucións mimen, senón se propician cada máis institucións, como neste caso a CEO, ese mecanismo que sempre desde a Diputación de Ourense e Norte falamos, esa palabra fetiche, cooperación interinstitucional. E a cooperación interinstitucional se facilita de moitas maneiras, non só económicamente das resolucións, senón dando formación. A formación continua sempre va en calquer sector, e o sector agroalimentario. Por lo tanto, consideramos como moi importante, casi indispensable, desenvolver este tipo de accións formativas, porque estamos apostando por un sector clave nas normativas do desenvolvemento tanto social como económico da nosa provincia de Ourense. E, ademais, dotarnos de conocimento e de ferramentas na transformación cara a esta sostenibilidade que existe a situación actual. A situación actual, en os momentos que estamos, a sostenibilidade é básica. Son accións que encaixan perfectamente, como veño dicindo, na folla de ruta enorme do Instituto de Desenvolvemento Económico de traballar no fomento de modelos de economía circular. Efectivamente, hai 6 meses, foi agora o primer trimestre do ano, en ese laboratorio do Centro Agrogandeiro de Desenvolvemento Económico tamén inauguramos, puxemos a disposición un laboratorio de economía circular. Un centro, un laboratorio de economía circular para todos que quieran ver e visitar. Solo falta o chamar o Norte e o poden visitar. Pero que, ademais dos avances de normativas, e as hai que nos levan, está crecente de demanda de empresas máis sostibles que supón cambios necesarios en vectores como os envases, o desprendemento alimentario, os residuos, enerxía, etc., que pagamos no seu momento cando puxemos a disposición da comarca de Limia e de toda a provincia este laboratorio de economía circular. E unha necesidade de cambio. Ou cambiamos ou nos quedamos atrás. Pero isto implica un esforzo que pode supoñer tamén, e que supón tamén, sin lugar a dúbidas, unha oportunidade de reducir a rendibilidade. Todo problema, toda crisis, hai que creerlo e tomarlo como unha oportunidade e, ademais, como un motivo de rendibilidade. Por lo tanto, esas oportunidades hai que preparalas e para eso temos todos que estar preparados en formación. Como digo, esa formación continua. Por lo tanto, unha chamada ás empresas do sector agroalimentario que queiran acelerar a súa transformación sostible en crear valor a longo prazo. Ten unha gran oportunidade. Que somos as institucións a que debemos poñer a disposición das empresas estas oportunidades. Por lo demais, debemos termos feito, Presidenta, porque desde a Diputación o Norte, desde a Confederación de Empresarios de Ourense, lanzan esta primeira edición, que de seguro vai ser a primeira de outras moitas dun programa pioneiro para o impulso da sostenibilidade das empresas do sector agrogandeiro. Se en Ourense non apoiamos, non formamos
a todos os vectores, a todos os elementos que traballan, que estén implicados no sector agrogandeiro, flaco favor que estaríamos facendo por o sector agrogandeiro, digo e repito, forma parte da economía social e económica indiscutiblemente da nosa provincia. Por lo tanto, casa, boa jornada e moitas grazas, e como decía aquel sabio, para contar os deberes se traducen en discursos, as cortes se traducen en actos, que en enseñanzas, que en formación. Nada máis e nada. Gracias, Rosendo, y gracias una vez más por el apoyo incondicional, sin el cual este tipo de iniciativas pues, no sería posible. A continuación tiene la palabra Leticia Álvarez, que es especialista en medición de impacto y desarrollo de estrategias de sostenibilidad basadas en ODS, con 15 años de experiencia en sostenibilidad y finanzas, en los que ha diseñado sistemas de medición de impacto en la Fundación Microfinanzas BBVA, entre otros, y ha codirigido el programa de sostenibilidad del Instituto de Empresa. Tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a la Diputación, a la CEO, al INARVE y a la Mobile Week por la invitación a dar esta clase y a presentar este programa que se llama Sostenibilidad del sector agroalimentario, pero en realidad la primera parte de lo que voy a presentar hoy creo que es de utilidad para cualquier empresa, sea el sector agroalimentario. Es un tema, la sostenibilidad es un tema muy importante. Ya me han presentado, soy codirectora del programa para ejecutivos para empresas en el Instituto de Empresa en Madrid, un programa internacional, y soy parte del think tank de la Universidad de Comillas, que está desarrollando cómo se puede medir el impacto. Estamos acostumbrados en las empresas a medir la parte financiera, pero la parte no financiera, la parte de cómo nuestra actividad empresarial impacta sobre el planeta y sobre las personas y cómo esto impacta sobre la empresa, no la tenemos asumida. Entonces, es necesario desarrollar nuevas métricas, nuevas contabilidades que tengan en cuenta toda esta parte, que es la sostenibilidad. Normalmente cuando la gente habla de sostenibilidad, uno piensa en el cambio climático, etcétera. Yo no vengo a hablar de cambio climático ni de temas medioambientales exclusivamente, o no especialmente, sino de la sostenibilidad como un reto para las empresas. Un reto y una oportunidad. Es un reto de cómo puedo yo cambiar mi modelo de negocio para adaptarlo a las necesidades que tienen las personas y el planeta en este momento, que no son las mismas que tenían hace 20 o 30 años, porque ha habido un crecimiento económico, un agotamiento de los recursos, una incorporación de la mujer al mercado de trabajo. O sea, hay muchos cambios que aún no se habían incorporado totalmente digamos, a la mentalidad de la empresa. Algunas empresas sí, otras no, pero digamos que no de una forma estandarizada. Y un poco lo que busca la sostenibilidad es señalar, esta es la guía, esto es el camino por el que tenemos que ir, y vamos a empezar a construir modelos económicos que tengan en cuenta todas estas cosas que hasta ahora no se estaban teniendo. O sea que pensemos más en la sostenibilidad como reto, como oportunidad, como todos estos factores que yo no tenía en cuenta, cómo los puedo tener en cuenta, que para una avalancha de obligaciones que se me viene encima o de impactos medioambientales que no sé muy bien por qué tengo yo que hacerme cargo de esto. O sea, esa es la visión que yo tengo y que creo que poco a poco se va a ir instalando en la mentalidad de la gente. A mí me gusta este gráfico, se llama economía del dólar. Me gusta porque se queda muy grabado la idea del dólar. Es decir, que el modelo económico que tenemos ahora produce demasiado de algunas cosas no deseables y demasiado poco de otras cosas deseables. La parte, digamos, que está fuera del dólar, que pongo ahí disminuir, es que es necesario disminuir la producción de todas estas cosas. La producción de CO2, que genera cambio climático, el uso excesivo de agua o la contaminación del agua. O sea, hay una serie de efectos secundarios de la economía que no estamos teniendo en cuenta, pero que son excesivos. Y hay que tomar conciencia de ellos y reducirlos. Y luego hay otra parte de efectos secundarios, digamos, o de impactos, que son positivos, y que tenemos que aprender a aumentarlos. Por ejemplo, la educación, la sanidad, o sea, el acceso a la educación, a la sanidad, la igualdad en temas de género. No sé si se ve bien, pero bueno, si buscan economía del don, verán que en realidad lo que se propugna es un poco, nos tenemos que quedar en la zona central, que es la zona verde. Vamos a reducir por un lado y vamos a aumentar por otro. Y eso que es, digamos, el objetivo de los políticos, de las instituciones y tal, también ha pasado a ser el objetivo de las empresas. O sea, las empresas ya no son ajenas
donde están, ya no se dedican solo a producir y a pensar el mercado, sino que están inscritas dentro de una comunidad, de un conjunto de personas y son responsables, en parte, o pueden hacerse responsables si lo quieren, de este tipo de cosas que son como este tipo. Economía del donut, por decir esto, yo creo que es muy gráfico. Bueno, la idea de que el modelo económico que tenemos está en el foco, quiero decir, que tiene muchos efectos secundarios no deseados, o cosas que nos tenemos que enfrentar y no están incorporadas. Temas de la sequía, de la huella de carbono, de la paridad, de todos esos temas que estamos comentando. El modelo de negocio de las empresas necesita ponerse al día. ¿Ponerse al día de qué forma? Esto me parece que también es muy gráfico, es decir, no propugnamos dejar de crecer, no propugnamos dejar de producir, en algunos casos a lo mejor sí que sería necesario. Lo que propugnamos es ser capaces de crear un modelo económico que desvincule el crecimiento de la extracción de recursos. Esa sería un poco la idea de economía circular. O sea, la economía circular lo que dice es, vamos a ser capaces de reutilizar los recursos más intensamente y algunas cosas que estábamos desechando volverlas a incluir en el sistema productivo y por tanto conseguiremos crecer utilizando menos recursos, extrayendo menos recursos. Y esto sería como la flecha azul que ven ahí, que es desacoplemos el crecimiento del uso de recursos. Y luego hay una segunda flecha verde que incluye el azul, que es una vez que usamos los recursos, ¿cómo podemos hacer para que ese uso tenga menos impacto sobre las personas y el medio ambiente? Y eso sería la idea de sostenibilidad. Yo creo que este gráfico explica muy bien que la idea de sostenibilidad es sigamos creciendo, pero teniendo un menor impacto por dos temas. Uno, porque utilizamos menos recursos. Dos, porque los recursos que utilizamos tienen un menor impacto o tienen mayores efectos beneficiosos. Pero todo esto es un poco el marco en el que se va a desarrollar el curso y en el que pretendemos que las empresas empiecen a pensar en otros términos, empiecen a incorporar otros temas que van a ser cruciales para la empresa, pero que aún a lo mejor no lo saben, porque venimos de un histórico donde todo esto no era para nosotros, ¿no? Pero va a ser, lo está haciendo ya en muchos tiempos. La sostenibilidad como reto y la sostenibilidad como oportunidad. Aquí lo que pongo es, no estamos hablando de obligaciones, de reporting de la Unión Europea, del decreto ley, etcétera. No, estamos hablando de oportunidad desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista de la reputación y la marca. Porque si una empresa es sostenible, verdaderamente sostenible, va a tener como un nicho de clientes especiales interesados en el tema de la sostenibilidad. Estamos hablando del tema de la gestión del riesgo. Si yo soy capaz de adelantarme a los cambios que puede haber normativos, a los cambios, a temas que no estoy teniendo en cuenta, pero que pueden ser un riesgo para mí, voy a gestionar mejor mi empresa. Gestión de talento. Las nuevas generaciones no se conforman con trabajar en una empresa que sea una empresa rentable o que les dé dinero, que les pague bien, sino que también quieren que tenga cierta aportación a la comunidad, al planeta, etc. Entonces también sirve la sostenibilidad para atraer el talento más innovador. También sirve para la innovación, porque en hacer las cosas de forma diferente, el enfrentarse a todos estos retos y pensar cómo lo hago de forma diferente, también te lleva a ser más innovador. También sirve para la financiación, porque ahora hay nichos o fondos específicos más interesantes para empresas que puedan demostrar realmente ser sostenibles. Y así podríamos seguir y seguir, pero lo que quiero hacerles ver es que la sostenibilidad es una oportunidad en donde se puede ganar en muchos campos. Se puede ganar en el campo de los recursos humanos, en el campo de la rentabilidad, porque consigues ingresos donde antes solo era el coste de desechar un producto, consigues financiación más adecuada, consigues ser parte de una comunidad preocupada por las personas y por el medio ambiente. Es decir, es una oportunidad bastante interesante. Las empresas, yo entiendo que las empresas no, a lo mejor no lo perciben aún así, porque lo que nos está tan claro es el camino y cómo hago todo esto. Aquí ponía un ejemplo de los procesos y oportunidades, por ejemplo, en el sector agroalimentario. Es decir, yo estoy en el sector agroalimentario, puedo elegir dos caminos. Uno, me quedo donde estoy y no hago ningún cambio. Pues tengo un problema seguramente con los envases. Voy a tener que cambiar la forma de los envases, cambiar el tamaño de los envases, el contenido en plástico. Puedo tener problemas de ser multado ahí. En cambio, si adopto una idea de economía circular, voy a estar pensando ya en cómo
replantearme el tema de los envases y de los residuos. Y así con el resto de temas. Digamos, esto ha sido el planteamiento, esto es lo que yo vengo a, lo que en el programa vamos a afrontar, la sostenibilidad, cómo hago que mi empresa empiece a pensar en los temas de producción, consumo, con otra mirada. Ahora, la segunda parte sería, esta es más difícil, ¿cómo hago para crear esa estrategia? ¿Cómo empiezo? Porque tampoco es tan claro cómo uno puede pasar de un modelo clásico o tradicional a un modelo donde se tengan en cuenta todos estos elementos que estamos hablando. Entonces, lo importante es cómo se crea una estrategia de sostenibilidad. Perdón, de sostenibilidad general y economía circular también. Y aquí pongo yo como 6 pasos que yo le doy mucho hincapié. ¿Por qué? Porque mucha parte de la sostenibilidad ha empezado en el sector de la comunicación y del reporte. De hecho, mucha parte de la sostenibilidad, las empresas que la están adoptando muy rápido porque tienen un accionista, un inversor, un banco, el gobierno, alguien que les dice, demuéstrame que estás trabajando en estos temas. Con lo cual, se ha empezado la casa por el tejado. O sea, casi todas las empresas la mayoría de las empresas que han empezado muy rápidamente esto, han empezado por la parte de comunicación y de reporte. Y eso ha sido complicado porque luego empiezas a rascar y a lo mejor detrás no ha habido tanto cambio en el modelo. Entonces, yo siempre insisto en este tema, o sea, como lo importante es hacer bien todo el camino. Primero, análisis de materialidad. Ahora veremos cada paso. Análisis de materialidad quiere decir entender qué es material. ¿Material qué significa? Significa que puede ser un impacto sobre mi empresa o de mi empresa sobre las personas de mi empresa. Entonces, hay que hacer un análisis de materialidad y no solo con un grupo, por ejemplo, mis accionistas, que es lo que hacían las empresas hasta ahora. ¿Qué quieren mis accionistas? Voy a ver todo lo posible. No, voy a ver cuáles son todos mis grupos de interés y voy a ver qué es material para el consumo. Y a partir de ahí construyo estrategias. La segunda parte sería la estrategia. La tercera sería construir un mapa de indicadores, datos, y aquí viene la parte de digitalización, que estamos hablando de la Mobile Week. Es muy importante tener datos y para eso es muy importante ser capaces de conseguir aplicaciones, digitalizaciones que nos permitan incorporar esto a nuestros sistemas de información. Luego, cuantificar esos datos. O sea, la mayoría, cuando yo trabajo con una empresa, cuando les piden los datos que voy a necesitar para identificar si están avanzados en temas de sostenibilidad o no, la mayoría de los datos que les piden están vacíos, porque nunca han generado esa información. A veces la tienen, pero nunca la han producido, nunca la han mirado. Entonces, no puedes tener una estrategia si no sabes ni dónde está, digamos. Entonces, lo primero, o sea, lo cuarto es el nivel. Luego, lo quinto, objetivos. Aquí no estamos hablando de transformar, de pasar de un punto donde estamos hoy a otro tipo de empresa del futuro. Entonces, una vez que conozco mis datos, tengo que saber qué objetivos soy capaz y cómo los voy a implementar. Y una vez que tengo todo esto, ya tengo una estrategia. Porque he pensado los temas, he hablado con todos mis grupos de interés, he generado una serie de indicadores, les he dado veo dónde estoy hoy y he generado una serie de objetivos. Ahí ya estoy empezando a ver de qué tengo una estrategia. Y ahí es cuando yo puedo empezar a hacer un reporting o una comunicación. Entonces, para mí, o digamos lo que nosotros promovemos más, es ser capaces de hacer todos estos pasos. Más vale hacerlo para un pequeño grupo de temas que saltarse a uno de estos pasos e ir al final sin tener un soporte detrás. Aquí traigo el análisis de materialidad de alguien, por ejemplo, para que entiendan un poco la idea del análisis de materialidad. En el eje vertical están los temas que son importantes para mis grupos de interés. Y en el eje horizontal son los temas que son importantes desde un punto de vista del medio ambiente, de las personas, etc. O sea, si estoy muy a la izquierda es menos importante y si estoy más a la derecha es más importante. Entonces, igual si estoy más abajo es menos importante para los grupos de interés, si está más arriba es más importante. Entonces se trata de hacer una revisión de todos los temas no financieros de una empresa y ver dónde los colocaría yo en esa matriz de sostenibilidad y empezar a trabajar todos. Entonces la matriz de sostenibilidad nos sirve especialmente para situar
cuáles van a ser los temas que hay que empezar a trabajar. No, a lo mejor no hay que empezar a trabajar todos a la vez, pero sí que ya tenemos hecho un listado de temas que son importantes, que uno como empresario nunca había pensado en ellos, que uno como empresario tampoco le había preguntado sus grupos de interés, perdón, cuando me refiero a grupos de interés, me refiero clientes, trabajadores, proveedores, gobierno, instituciones, tampoco nunca le había preguntado a sus grupos de interés cómo colaborar con ellos, por lo tanto, ¿qué es más importante que con ellos? Entonces, este análisis de materialidad es un primer paso muy importante, es una especie de reflexión filosófica de la empresa, en donde entra de repente en otro mundo donde nunca había pensado especialmente, ¿no? Donde se da cuenta de cuáles pueden ser sus prioridades a la hora de ir implementando temas de sostenibilidad. No sé si no habíamos hablado si la gente quiere ir haciendo preguntas y lo dejamos para el final. Pues como se prefiera. No sé si, como prefieran, si alguien tiene alguna pregunta en algún momento determinado, la podemos ver, y si no, ¿vale? Más o menos el tema de la materialidad. Entonces, cuando uno piensa, tengo que empezar a entrar en un mundo que no sé ni en qué estoy hablando, ¿no? O sea, cuáles son los límites de lo que tengo que pensar. Entonces, yo aquí siempre abogo o aconsejo empezar el análisis de materialidad por los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque los objetivos de desarrollo sostenible es como se ha pensado durante bastantes años cuáles son los problemas que tienen las personas y el planeta en general. No son las que tengo yo, empresa en Orense, sino en general cuál es la agenda para el mundo. Y después de mucha discusión se han llegado a 17 objetivos que se supone que son los objetivos claves para la mayoría. Algunos serán de aplicación para una empresa de Orense, otros no, pero el hacer un repaso de todos ellos con una mente crítica, pensando, hambre cero, por ejemplo, es algo que pues, uno pensaría que hambre cero a lo mejor es un objetivo más para una empresa que esté en África o que exporte a países en desarrollo o países como Haití, etc. Pero podemos pensar, por ejemplo, en lo que se llaman salarios de subsistencia. O sea, ¿cómo puede una empresa colaborar en realizar, por ejemplo, temas de hambre cero? Bueno, pues puedo analizar hasta qué punto o qué porcentaje de mis trabajadores están llegando a salarios por encima del nivel, digamos, un nivel que se puede establecer. De hecho, hay una cosa que se llama salario vital, que es como para cada país o para cada ciudad cuál sería el salario que te permite, una cesta de la compra, que te permite tener un nivel de vida medio o mínimo, digamos. Entonces, uno, por ejemplo, como empresa puede identificar que parte de sus trabajadores a lo mejor están muy cerca del salario vital y identificar mecanismos para mejorar. O sea que, aunque uno piense que algunas de las cosas que están en los objetivos de desarrollo sostenible no van con, digamos, con la empresa de uno porque está situado pues, en una, no sé, en una comunidad rica, etcétera, como puede ser el caso de Galicia, relativo a otras comunidades. Siempre es una cosa relativa, claro. Al final sí que uno puede sacar ideas, porque esto no es una cosa de cumplir unos listados que alguien te da, no, es una cosa de identidad de la empresa. O sea, nadie te obliga a que tú elijas un objetivo u otro o un tema material. Hay algunos que son obligatorios, claro. La huella de carbono es obligatoria, no derrochar el agua es obligatorio, etc. La paridad de género es obligatoria, pero hay otros que no son tan obligatorios como objetivos que dan identidad a la empresa. La empresa puede ser una empresa que se especialice en temas de educación, aunque no sea una empresa que haga educación, tiene algún tipo de una empresa tecnológica y ha decidido que va a crear algún tipo de plataformas que faciliten la educación en zonas muy rurales. Entonces, parte de los objetivos son obligatorios y parte de los objetivos son específicos de la empresa y de hecho le pueden dar una identidad y una reputación de marca a la empresa. O sea, que hay una parte que es libre y por eso es muy interesante pasar por todos los objetivos de desarrollo sostenible, estudiarlos uno por uno como estrategia de la empresa e ir pensando cuáles podrían ser adecuados para mi empresa y cuáles no, cuáles puedo elegir y cuáles no. Datos. Como decía antes, este tema lo enfatizo mucho
por el problema que ha habido. De hecho, si, bueno, no sé si alguien, yo que vengo del mundo financiero, he trabajado muchos años en bancos, americanos, españoles, etcétera, y conozco bien el mundo de los fondos de inversión, mercado de capital. Y como les decía antes, todo este mundo de sostenibilidad ha avanzado muy rápido en el mundo de los mercados de capital y de los fondos de inversión. ¿Y qué ha pasado? Que, pues, que los fondos de inversión, para poder vender, digamos, fondos sostenibles, han tenido que meter empresas dentro que demostraran más o menos su sostenibilidad. Y al final lo que está pasando es que después de 5 o 10 años, las universidades están haciendo investigaciones y diciendo, bueno, este fondo se llama sostenible porque tiene estas empresas, voy a ver cómo están estas empresas desde el punto de vista de la huella de carbono, de la calidad de género, tal. Y se están dando cuenta que no son mejores que otras empresas, o sea, que no lo están haciendo mejor. Entonces, está habiendo, yo creo que en este momento, una especie de descrédito o desprestigio de los términos ESG. ¿Por qué? Porque estaba diciendo antes, porque la premura de los fondos de inversión por crear fondos sostenibles, a lo mejor por crear fondos sostenibles les ha llevado a invertir en empresas que a lo mejor no habían demostrado suficientemente su sostenibilidad, porque tampoco es tan fácil de reconvertirse de un tipo de actividad a otro, ¿no? Entonces, no empecemos nunca por el último cuadrado que hay, que es la comunicación, ni tampoco por el reporting. Empecemos siempre por lo que decía, datos. De hecho, no sé si conocen, pero bueno, existe una directiva de la Unión Europea por la que se llamaba información no financiera. O sea, hay una serie de empresas que están obligadas a, aparte de su información financiera, cuenta de resultados y balances. Desde el 2018, en el caso de España, las empresas que cumplen una serie de requisitos, empresas grandes, cotizadas, que tienen una cantidad de... están obligadas a hacer un informe de la información no financiera. Eso es el 2018. En el 2021, la Unión Europea hizo un screening, un barrido de todos estos informes y todas las webs de empresas que se declaraban sostenibles y llegó a la conclusión de que el 50% de los que decían que estaban muy preocupados por el clima, por tener tal, estamos trabajando muchísimo, el 50% de las empresas grandes, o sea, no era falso, o sea, más que falso, no tenía detrás nada que apoyar, eran más bien statements, o sea, afirmaciones por parte de la empresa más que realidades. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la Unión Europea ha dicho, bueno, esto no está funcionando, las empresas han empezado informando de cosas que aún ni siquiera habían transformado, ni siquiera habían hecho el pensamiento. Entonces, ha cambiado radicalmente, ha dicho, a partir de 2023, esta información no financiera va a tener que ser diferente. Ahora veremos, no sé si lo decía, ¿verdad? No, luego veremos. Pero bueno, quiere decir que hasta las empresas más fuertes, más poderosas, que más recursos han destinado a los temas de sostenibilidad, como han empezado un poquito la casa por el mercado, se han encontrado que la Unión Europea ha dicho, esto no está funcionando, el 50% de lo que se afirma como sostenible, si rascas un poco te das cuenta de que no tiene mucho detrás. Entonces vamos a cambiar la forma en que digamos, se dan datos de sostenibilidad. Ya lo veremos más. Yo, o sea, después del análisis de materialidad basado en los objetivos de desarrollo sostenible, que hemos dicho que vamos a mirar todos los ODS, vamos a ver cuáles son obligatorios para cualquier empresa y luego vamos a ver cuáles son aplicables a mi empresa por una serie de motivos, porque estoy en el sector adecuado o porque yo quiero darle ese perfil de sostenibilidad a mi empresa. Aquí yo pongo los temas que a mí me parece que son para cualquier empresa, que son ver los temas de producción, pues, para, por ejemplo, las empresas agroalimentarias, claro, son los temas de fertilización, todo lo que usan todos los químicos que se usan para otro tipo de empresas serían los temas de producción, o sea, agua, los temas de huella de carbono, o sea, qué tipo de energía utilizo, cuál es la intensidad energética, etc. Objetivos de organización, que antes he dicho que teníamos que tener una serie de datos sobre mi empresa, pero también teníamos que tener objetivos. Uno de los problemas que tenemos en sostenibilidad en este momento es que ¿estoy haciéndolo bien o mal? ¿Quién lo dice? No hay aún metodologías y puntos de referencia o niveles de referencia que te digan que lo estoy haciendo bien o mal. Entonces, hay que intentar irse
a entidades especializadas. Por ejemplo, cuando digo aquí objetivos basados en la ciencia, hay una serie de ONGs que se han juntado para decir, para que su objetivo de huella de carbono sea aceptable y basado en la ciencia, tiene que tener estas condiciones. Básicamente lo que te dicen es que tienes que reducir un 40% tu huella de carbono porque es lo que necesita el planeta para evitar el calentamiento por encima de 1,5 grados. Entonces, hay una serie de entidades que se dedican a producir, digamos, puntos de referencia para que una empresa que haya elegido ese tema sepa si lo está haciendo mal, bien regular, si está por encima de la media. Pero es importante eso, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos tenido el caso de Ryanair. Ryanair creo que, no sé si está en el año pasado, hizo una campaña diciendo somos la compañía europea que menos emite, que menos CO2 emite por pasajero y kilómetro por pasajero. Se la han echado encima absolutamente, le han machacado todos los Greenpeace, bueno, al gobierno, le han obligado a hacer campaña, cuando en realidad la campaña era verdad. Lo que pasa es que, claro, era verdad porque colocan a muchísima más gente por vuelo, y claro, entonces vamos a ver, oye, tenías razón, claro, pero tienes que pensar algo a ver si tú crees que vas a convencer a alguien diciendo, oye, somos los que menos emitimos porque me he ido a 500.000 personas del mismo avión. No sé si lo que ganas, el beneficio que ganas, comparado con la gente. Entonces, son campañas un poco, hay que tener un poco de cuidado con, o sea, bien, está reduciendo la huella de carbono, pero no es una estrategia creíble ni interesante, ni vas a convencer a nadie, ni a los consumidores, ni a los gobiernos, ni a los medios de comunicación haciendo su tipo. Es importante lo de los objetivos basados en la ciencia, el agua igual, el tema de los océanos, etc. Todo esto. Luego, las condiciones de trabajo, porque hablaban, por ejemplo, el nivel de los salarios respecto a lo que se podría denominar un salario vital, que eso cambia, pues, en Madrid, no, el coste de la vida no es igual que en Orense. Entonces, en Orense, a lo mejor, el hecho de tener un salario mínimo a lo mejor no ayuda, porque es verdad que a lo mejor el salario mínimo de España en Orense se vive holgadamente, a lo mejor hasta incluso hay un porcentaje alto que vive más o menos bien, y a lo mejor en otras ciudades, en Barcelona, no. Entonces, ya es hacer la empresa su propio estudio de cuáles son las necesidades, las condiciones salariales que considera óptimas o mejor para sus empleados. La gestión del agua, claramente, tanto del agua que se utiliza, de los residuos de agua, en el caso de la empresa agroalimentaria, la gestión del agua, todo el tema de fertilizantes que se vierten a las aguas y eso va al mar y crean algas, etcétera, está pasando mucho en la costa mediterránea. Es importante también tenerlo en cuenta. O sea, aquí hay una serie de cosas que son bastante obligatorias en el sentido de que no debes hacer una estrategia de sostenibilidad sin tener en cuenta cuáles son los sistemas. Economía circular, por supuesto, todo el tema de residuos, pero también un tema que no se piensa tanto, porque es muy importante, la propiedad. Es decir, la economía circular en parte es residuos, pero en parte también es compartamos productos. ¿Por qué voy a comprar una lavadora? Que me la produce la empresa que la produce y esa empresa es la responsable del día que debe de funcionar, que la lleva y la lava. Y así el modelo de negocio de esa empresa de lavadoras cambiará, porque ahora la obsolescencia programada existe porque el modelo de negocio ayuda a que sea interesante para la empresa. Pero si, por ejemplo, metemos el tema de responsabilidad guiada del productor, quiere decir que un productor de lavadoras, el día que la pone en el mercado, es responsable del residuo. Entonces cambia radicalmente el modelo de negocio, porque tú tienes que ser responsable como productor el tema de la propiedad, de la responsabilidad guiada del productor en la economía circular es muy importante. ¿Hasta qué punto todos los, digamos, medios de producción, inputs de producción, los tengo o maquinaria, tiene que ser mía, porque no creamos un pool de maquinaria para o sea, yo tengo una maquinaria porque no creamos un especie de pool donde se comparte ciertas maquinarias que se han compartido, o hay una empresa, por ejemplo, que en vez de que tú te compres los palets para comprar los productos, te los alquila el servicio también. Y ellos son responsables de cuando se rompen, los recuperan, los arreglan, lo que hacen y te lo vuelven a mandar. Entonces, esto es
pensar hasta qué punto todos los recursos que utilizo y los productos que le doy tienen que ser con productos o pueden ser servicios. O sea, pensar que parte de lo que yo produzco se podría reconvertir en un servicio más que en un producto. Como el tema de las lavadoras, en lugar de vender una lavadora, yo voy a vender 5.000 ciclos de lavado a tanto precio. Y el día que tenga 5.000, pues la lavadora de la. Tiene desventajas, como decíamos, pero también te crea un nuevo modelo de negocio que puede ser, por ejemplo, que fidelizas mucho más al consumidor, porque ya sabes que tú eres el encargado de reemplazar esa maquinaria. Entonces, el tema de la unidad circular lo veremos bastante en el programa, pero tiene muchas derivadas muy interesantes como modelo. Al final, digamos, al final de este programa, o al final de cuando no tiene estrategia de sostenibilidad, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener un cuadro de mando, o sea, que igual que yo veo mis ventas, mis costes, etcétera, etcétera, tengo que tener un cuadro de mando de cómo estoy produciendo, cuánto automatizo, si he sido capaz de tener mayor eficiencia energética, cuánto CO2 estoy emitiendo, cuadro de mando de temas de sostenibilidad. Luego, unos objetivos para ese cuadro de mando. Y tercero, todo eso me da un material que ya luego puedo comunicar. O sea, ahí ya me posiciono como una empresa, digamos, sostenible en una serie de temas y yo puedo comunicar porque tengo mucho trabajado detrás. No entiendo por comunicar y luego lo trabajo. Aquí venía lo de la Unión Europea. Cuando la Unión Europea ha visto que eso era un desastre, la ley del 2018 de información financiera ha dicho la vamos a cambiar y vamos a hacer otra cosa. Aún no ha dicho lo que va a hacer, pero está claro es que en el 2023, que pasa en el 2023, pero creo que el primer reporte es sobre el 2024. Al revés, perdón. Es sobre el 2023, pero el primer reporte será el 2024. Y la Unión Europea lo que ha dicho es, esto es lo que yo quiero. Que, o sea, las empresas que digan que son sostenibles no tienen que generar esto. Primero, tiene que tener tres tipos de indicadores. Unos globales, que son obligatorios para todo, huella de carbono, paridad de género, etcétera, etcétera. Dos, específicos del sector, porque ustedes del sector agroalimentario dime qué fertilizantes estás utilizando, con intensidad, etcétera, si se están filtrando el agua o no. Y tres, dime cuáles son los específicos de tu empresa, por cómo es tu empresa, por la ciudad en la que estás, por ejemplo. O sea, la Unión Europea te va a pedir esos indicadores, esos niveles de indicadores. Luego sobre tres temas, medioambiental, social y todos los temas de modelo de negocio, gobernanza, etc. Y luego te va a pedir que le digas tres cosas. ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cómo la has implementado o cómo la vas a implementar? Y luego que cada año le vayas informando de cómo has ido avanzando en esa estrategia. Así tú dices, mi estrategia es reducir la huella de carbono en un 37% de aquí al 2015. Tendrás que explicar cómo lo vas a hacer. Pues voy a poner paneles solares, voy a hacer vehículos eléctricos, etcétera. Y luego cada año explicar de esa estrategia que has pronunciado, cuánto has avanzado cada año. Entonces, va a ser muchísimo más aterrizado todos los requisitos que se van a poner en el tema de sostenibilidad. Si esto es en genérico, el tema de empresas sostenibles va a ser aún más aterrizado. Yo no sé al final si la nueva PAC, la política agrícola común, va a venir con algún tipo de mecanismo, app o algo así, donde tú tengas que poner un poco una serie de indicadores sobre cómo estás evolucionando en algunos temas. En un momento se habló de ello, ahora no se habla tanto, pero es posible que si no se hace ahora, se va a hacer en el futuro, en el sentido de que la tecnología está aquí y es capaz de, si yo no reporto algo, es capaz de saberlo de alguna forma, ¿no? Entonces, si tú no adoptas la tecnología te va a adoptar a ti. Y por tanto es importante todo esto meterlo en algún, poco a poco y tenerlo ya bien diseñado para poderlo luego meter en el desarrollo tecnológico que se vaya generando. Bueno, ya llegamos al programa. No sé si queréis que hagamos aquí una revisión de los temas que hemos hablado, si hay algún tema, sí, y luego ya, fenomenal. Hay que saber el tema de los procesos programados, es probable que se pueda gestionar para dónde se genera el ciclo de vida. Perdón, no entendí bien la pregunta. Que antes usted hablaba de la obsolescencia programada. Sí. Una de las cosas que genera una producción de determinados artículos. Eso es ético, es controlado.
ver, es el modelo de negocio que tenemos de forma explícita o implícita en muchos temas. En el textil, claramente la moda es una forma de generar obsolescencia. O sea, así está montado. ¿Es ético derrochar agua? No. Porque tampoco a mí no me gusta poner esto en términos morales, sino me gusta más ponerlo lo que estamos hablando de empresas y lo moral es una cosa que cada uno lo hace si quiere. Pero estamos hablando, yo estoy hablando más de modelo de negocio, o sea, de temas desde un punto de vista de efectividad, de rentabilidad, no tanto de si a mí me parece bien o mal. Entonces, a mí la obsolescencia me parece mal, pero digamos que es el final de un camino que hemos recorrido y está aquí. Está bien que hagamos modelos de negocio alternativos que eviten este tipo de cosas, o por lo menos que a veces por lo menos que la empresa que ha producido ese bien se la encargada de recuperarlo. Por ejemplo, como pasa con todo el tema de los residuos, o sea, todo lo que hace Ecoembes, etcétera, en otros países de la gestión de envases, digamos que la empresa que pone el envase en circulación tiene que pagar el Ecoembes para su residuo. Otra cosa es que luego yo, consumidor, la ponga en el punto medio, aquí ya se problema, pero la empresa paga. Entonces, no es ético, pero a la vez, por lo menos ya tenemos un mecanismo por el que la empresa que está, digamos, generando unos residuos que no debería o que son excesivos, paga. Sí, el tema de la obsolescencia programada es que es complicado, o sea, porque en realidad, digamos que el modelo de negocio no debería haber evolucionado hacia allí, pero ha evolucionado por muchos motivos. Y está aquí y se ha permitido durante muchos años. Y de hecho, insisto, el tema de la moda, que todos participamos de él, no es tanto que te puedes una empresa, como pasa en las impresoras y tal. Todos participamos de eso, quiere decir que no es voluntario. Nadie te obliga a cambiar de camisa cada año, pero tú participas de eso. Entonces, a veces parece algo que las malvadas empresas nos imponen, cuando en realidad también en otros casos en que es voluntario, nosotros mismos no participamos de ello, ¿no? Entonces, los móviles, el iPhone, o sea, el iPhone es un ejemplo clarísimo, nadie te obliga, bueno, ahora el iPhone 4 ya no lo puedes usar porque la empresa te obliga un poco por el sistema operativo, pero nadie te obliga a pasar de un iPhone al 13 y la gente pasa. ¿Por qué? Pues porque aquí hay algo un poco también que el consumidor, no solo la empresa tiene que cambiar, el consumidor también tiene que cambiar su forma de pensar y realmente repensarse si estos nuevos son interesantes o no tan importantes, ¿no? Ser más conscientes de hasta qué punto el cambiar constantemente de productos viene bien, o por lo menos, no sé, ser capaz de pagar de alguna forma por ello. Para comparar con ustedes todas las factores que están tratando de mantener el pago. Claro, sí, yo tengo mucha confianza en que todo el tema de la economía circular va a cambiar totalmente la mentalidad de la gente y de la forma de producir. Porque ya no tiene tanto sentido. O sea, yo creo que a lo mejor si venías de un mundo más pobre, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, el tener riquezas, esto pero hemos llegado a un punto en que eso ya creo que para la mayoría de la gente tampoco es tan interesante, por lo menos en los países avanzados, sino que a lo mejor es más servicios, experiencias, colaborar. La mentalidad ha cambiado bastante y poco a poco esto se va viendo en la economía. No sé si soy un poco optimista. No sé si tenéis alguna pregunta más sobre... Bueno, pues vamos a... Bueno, pues muchas gracias, Leticia. Bueno, que nos falta el programa. Ay, Es un ratito. el programa lo presentas. Sí, la última parte de sí. Bueno, aquí viene el programa. Bueno, aquí está la introducción de por qué hacemos este programa. Que hay, bueno, comprender el impacto, todo lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? O sea, estar al día, cambiar tu modelo de negocio y empezar a incorporar factores que hasta ahora no considero importantes y ni siquiera pensaba. Esa es la idea. O sea, la idea del programa es cambiar la mentalidad de la gente que lleva la estrategia de las empresas, incorporando aspectos nuevos que hasta ahora eran o gratis, el agua, el aire y tal, o
no era un problema, efectivamente. O sea, la paridad de sueldos en esto era un problema, pero digamos que no era un problema tan vivo como ahora, porque ahora ya hay una incorporación de la mujer al mercado de trabajo que y tan saben que no tiene ningún sentido que haya ningún tipo de divergencia en sueldos, ¿no? Entonces, aquí es un poco, vamos a ir rápido para aterrizar un poco el programa. En la primera sesión de introducción haríamos un poco lo que he hecho yo en la primera parte. Cómo se crea un cuadro de sostenibilidad, la estrategia, el tema de los grupos de interés para hacer un análisis de materialidad. Cuando hablo de materialidad, por cierto, no se llama análisis de doble materialidad. Porque materialidad hasta ahora es un concepto que viene del mundo de los riesgos y significa que la empresa piensa, a ver, qué temas pueden impactar sobre mi empresa. Un tema regulatorio, un tema de tal, que hay escasez de input. Esto sería como la matriz de riesgo de una empresa, en la que la empresa piensa todo lo que le puede afectar y se cubre de eso, ¿no? Pero la doble materialidad es, vale, haces esto como empresa, pero también tienes que hacer lo contrario. ¿Cómo estás tú impactando sobre la comunidad en la que estás, sobre tus trabajadores, sobre tus clientes, etcétera? Y cómo podrías quitar todo lo negativo que estés impactando y aumentar lo positivo. Entonces, es importante hablar de doble materialidad, del mundo sobre mi empresa y de mi empresa sobre el mundo. Luego ver un poco lo que hemos visto ahora, ¿no? Cuáles son las exigencias regulatorias de reporting. Sería como, la primera sesión sería como más introductoria, un poco lo que hemos visto hoy, pero con un poquito más de detalle. Y luego aquí habría como 5 sesiones sobre los temas que hemos visto. Paso un poco rápido. El primero sería medioambiental. Ahí que veríamos pues, el tema de la huella de carbono, las técnicas agro, o sea, qué técnicas agro tengo que empezar a mirar, fertilizantes, fitosanitarios, o sea, cómo estoy produciendo desde un punto de vista de sostenibilidad. Temas de biodiversidad, podría mejorar la biodiversidad en mis cultivos, de qué forma puedo añadir arbolado, etcétera. Y luego el tema de agua de acuíferos, que es importantísimo en este momento. Yo creo que las zonas vulnerables de nitrógeno, etcétera, el nitrógeno va a ser un tema importante poco a poco, de todo eso. Relacionarlo con estos objetivos que son el 13, que es el de cambio climático. El 2, que es hambre cero, o sea, cómo estoy siendo yo deficiente para, como empresa, cómo he conseguido aumentar mi productividad, porque claro, la agricultura, digamos que es uno de los sectores que más afecta a la sostenibilidad por todos los temas de cambio climático, etcétera, pero también es un sector que tiene que responder mucho, que necesita crecer mucho para dar servicio al aumento de la población que va a haber, ¿no? Entonces, el tema, el ODS2, que es hambre cero, es también, digamos, relacionado con estos temas. El 7, que es el tema de la energía, la intensidad energética, por ejemplo, en toda la agricultura del plástico, bajo plástico, del sur de España, tiene un competidor muy fuerte que es Holanda. Pero Holanda, claro, en España es el sol el que calienta y en Holanda es la electricidad. Entonces, claro, ahí tienes una ventaja competitiva que si tú empiezas a quitar eso, puedes, en algunos casos, puedes aunque los precios sean mayores, el hecho de que estén utilizando tan intensamente las fuentes de energía, aunque sean renovables, las fuentes de energía, te puede llevar a una ventaja competitiva. Y luego el tema de los océanos y la biodiversidad, que no se les suele dar mucho, no se les suele dar mucho y son muy importantes. Porque son de todos, de nadie, y es ser las empresas que empiezan a hacerse cargo de cómo mejorar esos temas. Y dentro de esta sesión, en todas las sesiones, bueno, luego explicar pues se vería una serie de herramientas para manejar esto. Cómo calcular, ver las calculadoras que hay de huella de carbono. De hecho, hay un ministerio de transición ecológica que está bastante bien y además que se aplica al sector agroalimentario y que se puede usar. ¿Qué métricas de biodiversidad se pueden usar? Y luego los temas de agua. Voy un poco rápido porque esto es un poco más. En el tema de modelo de negocio, todo lo que de economía circular, no solo el tema de residuos, también el tema de los plásticos, qué plásticos puedo usar, cuáles no, cuáles son metas. Por ejemplo, aquí vamos a ver
las métricas de packaging, aquí hay una fundación que se llama la Fundación de Ellen MacArthur, que es especialista en temas de economía circular y que está haciendo mucho trabajo. De hecho, ya llega a acuerdos con Nestlé, Coca-Cola, etcétera, para ver qué tipo de packaging se puede utilizar y no, qué tipo de plásticos reusables, compostables se pueden ir desarrollando. Entonces, meterse ya en ese tipo de cosas es importante para una empresa en el sector. Luego el tema de la sostenibilidad social, vamos a hablar de la brecha de género, los temas de trabajo digno, ver la cadena de valor. No sé si saben que la Unión Europea, por ejemplo, ha creado esto que se llama due diligence, o sea, como examen de toda la cadena de valor en temas de derechos humanos. O sea, que todas las empresas que tengan proveedores atrás en países, digamos, donde la legislación laboral no está tan avanzada como en Europa, van a tener que hacer algún tipo de examen a sus proveedores para demostrar que respetan los derechos humanos básicos. Entonces, eso, a lo mejor para muchas empresas de aquí no es tan importante, pero sí que a lo mejor algún tipo de fertilizantes o para empresas que son distribuidoras de frutas y comprar en Brasil, etcétera, sí que les va a afectar el hecho de que tengan que demostrar que todos los proveedores, digamos, respetan un mínimo de condiciones sociales. Luego, esta sesión sería ya un poco, ya tengo todos los indicadores, ya tengo todos los objetivos, porque cómo hago mi informe de impacto, todo el tema de tecnología, cómo utilizar la tecnología para incorporarlo a mis sistemas de información. Blockchain no es algo que impresiona mucho, pero yo creo que aún no se está utilizando blockchain todavía en el sector agroalimentario, pero a la larga va a ser una de las cosas que es obvio. O sea, la empresa de distribución va a pedir de alguna forma conocer todos los pasos que da el producto, más si por ejemplo es un producto cárnico, saber exactamente toda la cadena de valor del producto. Y luego aquí el tema de los temas de reporting. Básicamente tampoco hay que hacerlo muy complicado, es entender un poco lo que va a pedir la Unión Europea y cómo hacerlo. Y luego el tema de la taxonomía, que suena fatal y es muy complicado, pero solamente les interesa en este momento saber que la taxonomía es como una especie de clasificación que ha hecho la Unión Europea para ver qué actividades o qué tiene que cumplir una actividad para que se pueda considerar sostenible. Y si no se considera sostenible, según esta taxonomía, un financiador no se puede prestar bajo el paraguas de sostenible. Entonces, es importante porque en estos momentos hay muchísima financiación especial para, digamos, actividades, proyectos, etcétera, que se consideren sostenibles. Pero para demostrar que es sostenible, tiene que cumplir con esta taxonomía. Entonces, por lo menos es interesante, es un galimatías, es un poco dolor de cabeza, pero bueno, es interesante por lo menos conocerla, lo básico, para saber hacer la taxonomía de su actividad y poderlo presentar a financiero. Porque los bancos, por ejemplo, si las empresas están ya bajo el paraguas, bajo el foco de la sostenibilidad, los bancos mucho más. O sea, que los bancos para poder tomar prestado a condiciones favorables del Banco Central Europeo, etc., y prestar diciendo que estoy prestando una empresa sostenible, tienen que demostrar eso. Es más, algunos bancos están planteando, es decir, en 5 años, si no cumples todos estos requisitos de sostenibilidad, no te va a ser prestado. No sé si lo hará, ¿no? Pero como tienen, digamos, su cadena de valor detrás y está creciendo mucho, los bancos van a tener que poco a poco ir seleccionando clientes que vayan cumpliendo una serie de cosas, por ejemplo, tema de huella de carbono, etc. Y ya está, esto sería la estructura, pero bueno, a lo mejor la contestamos, ¿no? ¿Vale? Bueno, muchas gracias y luego si quieres nos vemos un poco más. Bueno, voy a cambiar yo el...
Buenos días, buenas tardes. Bueno, antes que nada, vuelvo a reiterar el agradecimiento tanto a la CEO como al INODE de la Diputación por contar con CEO Campus para este programa y sobre todo también por impulsar un proyecto de este tipo tan importante en un momento en el que la sostenibilidad se ha convertido en algo clave. No solamente ha empezado quizás más de lleno en las grandes empresas, pero al final va yendo poco a poco hacia abajo, tanto por temas de regulaciones como por el interés de clientes, de posibles partners, etc. Al final todos los grupos de interés obligan a que la sostenibilidad sea algo esencial o algo prioritario y este es uno de los motivos por el que estamos aquí para presentar este programa. Bueno, también muchas gracias a las personas que están siguiendo aquí la sesión y también a las que están conectadas. Antes de comentar un poco más, de continuar comentando un poco más en detalle el programa, también aprovecho para presentar a COE Campus, que es el Instituto de Formación de la COE, donde trabajamos en diferentes líneas, trabajamos en liderazgo y diversidad, en digitalización, bienestar empresarial, ecosistemas empresariales, y también tenemos una línea de sostenibilidad. Bueno, yo soy el responsable de esta línea y es en el que se enmarca este programa. El programa sobre todo lo que trata es de contextualizar por qué es importante la sostenibilidad, que lo hemos estado viendo muy en detalle con Leticia hoy. También ver qué es lo importante, o sea, o qué hay que hacer para al final ser más sostenibles y cómo hay que hacerlo. Y eso es lo que tratamos también de ayudar a entender en el programa y también facilitar al final herramientas y acciones o una propuesta de acciones a poner en marcha para que al final las empresas realmente puedan o ayudemos a recorrer ese camino hacia ser más sostenibles, hacer esa transformación. Yendo ya a lo que es la estructura de las píldoras, o vuelvo también a comentar un poco sin detenerme mucho. El itinerario que teníamos, como comentaba Leticia, es un itinerario que hace un recorrido a través de una serie de píldoras formativas de 2 horas, son en total 5 píldoras. Ahora después veremos exactamente cómo se distribuyen en el tiempo, cómo es el cronograma del programa. Y entre cada una de esas píldoras, que es algo que yo creo que también da mucho valor a este programa, se hace un acompañamiento, un asesoramiento a las empresas participantes en grupos reducidos. Es decir, no nos limitamos solamente a que haya una serie de sesiones formativas, sino que luego además hay un trabajo en diferentes grupos de 1 hora con cada uno de ellos para ayudarles a aterrizar eso que se ha visto en las sesiones, para ayudarles también a poner en marcha acciones, a poder utilizar esas herramientas que hemos mostrado en esa píldora, ¿no? En esa sesión anterior. Y luego, al final del programa, cuando hagamos ese recorrido a través de esas 5 píldoras, cuando hayamos trabajado todo eso en esas sesiones grupales, también tendremos una sesión para ver qué conclusiones y qué próximos pasos son los siguientes que hay que ir siguiendo una vez que hemos hecho el recorrido por todo este itinerario. Cada una de esas píldoras se estructura de la siguiente manera. Tenemos una primera parte de 45 minutos, donde se hace una exposición pues, de todos los temas esenciales. Puede ser similar quizá a esta sesión que hemos tenido hoy en cuanto al formato, pero en este caso ya mucho más orientada a estos temas, lógicamente enmarcada en el sector agroalimentario, y luego además con un enfoque mucho más práctico y mucho más aplicado, porque se habla de buenas prácticas, se habla de casos concretos de diferentes empresas, se trata también de establecer un diálogo para ir resolviendo, para ir contestando las preguntas que vayan surgiendo. Ahí tendremos, con todo eso, tendremos la primera mitad, la primera hora de esas píldoras. Luego tendremos también la posibilidad de escuchar a un experto en estos temas. Tendremos
diferentes empresas invitadas para aterrizarlo muchísimo más en la práctica. No solamente se trata de contar diferentes casos, sino también de escuchar de primera mano algunas empresas que lo están haciendo bien en un tema determinado y ahí tener esa oportunidad al final de verlo ejemplificado en un caso real. También veremos estas herramientas que comentaba Leticia en detalle en esa segunda mitad de la sesión. Y por último, se establece un debate, una discusión para sacar en claro todos los aspectos fundamentales que se han ido viendo a lo largo de esa sesión. Bueno, los contenidos ya los ha ido comentando Leticia y cómo se hace o cuándo, mejor dicho. Hoy hemos tenido esta presentación, no sé si se ve muy bien, lo aumento un poco. El programa empieza muy pronto, o sea, hoy ha sido esta presentación y en menos de 2 semanas, el día 27, es cuando arrancará con esa primera píldora. Ya hay algunas empresas inscritas, por lo tanto, animo e invito a las que estéis interesadas pues, en informaros si tenéis alguna duda y sobre todo si estáis interesadas en poder inscribiros para aprovechar al final esta oportunidad. Sí que es necesario el invertir tiempo y el tener esa motivación para participar en este programa, porque se trata al final de que sea algo realmente interactivo, no solamente, como decía antes, el recibir una formación, sino se trata también luego de en este periodo el ir pensando cómo aplicarlo en el día a día, en ver cómo podemos ir integrando esto en la estrategia, en el negocio, en los procesos que tengamos en la empresa. Y eso, pues empezamos el día 27 y lo importante también es tener claro cuánto tiempo va a suponer, porque decía que hay que dedicarle tiempo y exactamente el programa empieza el 27 de septiembre, que es cuando tendremos la siguiente píldora. El siguiente martes, la siguiente semana, el día 4, es cuando serán las sesiones de los diferentes grupos, de sesiones de 1 hora. La semana del 12 de octubre no hay actividad. La siguiente semana, la del 17 de octubre, tendríamos el 18 una píldora y el 20 sesiones grupales. El 25 sería la tercera píldora. El jueves 3, otra vez tenemos sesión grupal. Como podéis ver, siempre son martes y el horario es de 9 a 11 para las píldoras. Y las sesiones grupales también son por la mañana. Se distribuyen de 9 a 4, son de 1 hora, o sea que dependiendo del grupo, si una hora u otra. Y bueno, progresivamente seguimos todas las semanas con la actividad y el cierre sería ya el 29, es decir, se puede decir que son 2 semanas en las que tendremos semanalmente una píldora de 2 horas y más o menos cada semana una sesión grupal. Como decía Leticia al principio, la sostenibilidad es reto y es oportunidad, y hemos visto el porqué, y este programa, pues, queremos decir que es una oportunidad que tenéis ante los retos que plantea la sostenibilidad. Y no sé si, bueno, y antes de pasar a contestar alguna pregunta si la hay, también decía que uno de los valores que tenía el programa era esa parte práctica y ese acompañamiento, asesoramiento, pero para que eso sea posible también, y también creo que es otro de los valores, contamos con una experta de gran nivel, que es Leticia Álvarez, que como decía al principio es codirectora del programa de sostenibilidad del Instituto de Empresa, miembro del think tank de medición de impacto de la Pontificia Comillas, bueno, pues también muchas gracias por participar en este programa y no sé si tenéis alguna pregunta o alguna duda, si no, de todas formas, pues a través del CEO, pues podéis... No, yo añadiría solo que no, o sea, vengo del mundo financiero y he trabajado en plataformas, pero que el tiempo que llevo, que la verdad son unos 4 años en el sector agroalimentario, realmente me parece un sector muy interesante y o sea, os animo a hacerlo porque es divertido, además. El cambiar la mentalidad, me parece que el sector agroalimentario no está bien
se merece muchísimo más atención y en España además es un sector pionero, muy potente, etcétera. Y ser capaces de cambiar un poco la mentalidad es interesante. O sea, yo os animo porque yo, por ejemplo, me lo he pasado bien entendiendo las temas del sector y que sí. Sí, yo quería saber si dentro de esta formación nos vais a dar herramientas para buscar financiación europea. Pues claro, va a haber que invertir si queremos cambiar gestión de residuos y todo eso, sobre todo los que estamos en el rural, lo tenemos muy complicado, claro, porque no hay mecanismos para gestionar esos residuos. Entonces, todo nos cuesta muchísimo. Ya, a ver, la cuestión es que todos los fondos del Next Generation están dedicados justo a la sostenibilidad y a temas de digitalización. Tampoco está tan claro cómo van a filtrarse hacia la empresa final, ¿no? Pero lo que sí que yo estoy viendo es que cada vez más administraciones locales están haciendo concursos o ayudas en temas de sostenibilidad y especialmente de economía circular. Entonces, si yo es capaz de montar un proyecto de economía circular, es muy fácil presentarlo. Entonces, no tanto, a lo mejor te vamos a dar indicaciones de a dónde presentarte, pero es que va a haber muchos sitios donde presentarte. Y yo creo que en este momento hay más escasez de entender cómo puedes montar un proyecto de este tipo en tu empresa y cómo lo puedes presentar, que buscar, digamos, el valor añadido de que busquemos dónde encontrar financiación. Yo creo que si lo tienes bien montado, tienes datos, etcétera, incluso los bancos, el ICO, etcétera, están haciendo emisiones especiales para estos temas y hay, como se llama en la investigación, mucho apetito por poder colocar dinero en estos temas, porque es que no hay casi empresas que puedan acreditar estar trabajando en serio en estos temas. Algunas sí, claro, las energéticas, las clásicas, pero así empresas hay menos. Entonces yo creo que el valor añadido del curso es mucho más ayudado a montar un proyecto de este tipo que el buscar la financiación que la financiación. Para complementar simplemente, Leticia, porque efectivamente este es un programa que, bueno, viene de unos antecedentes, que es una necesidad que son ya de vuestras, de las propias empresas. Ya tenemos desde la Confederación puesta en marcha un proyecto, una iniciativa que es el Conecta Ourense, que ya ayuda a buscar financiación para proyectos, no solo en el ámbito de la sostenibilidad, sino también en el ámbito de la internacionalización, de la digitalización y de la innovación. Por lo tanto, este es un programa que vamos a unir también con ese otro programa que tenemos en marcha y, por lo tanto, vamos a seguir con esta metodología que ya hemos aplicado, sobre todo en los bonos de innovación y en ayudas que ya han salido y de cara a las próximas y que vayan a publicar. Se acaba de finalizar ahora una ayuda de economía circular de IGAPE. Nuestra idea es trabajar dentro del programa, bien dentro de esos grupos de trabajo, bien después como un soporte complementario, pensando ya en cómo acceder a esa financiación, ya no solo a nivel de economía circular, sino de muchas otras ayudas que pueden beneficiar y pueden ayudaros a acceder a esa financiación que necesitáis para implementar la sostenibilidad. Vamos a trazar esa hoja de ruta, vamos a saber qué es lo que necesitamos hacer en nuestras empresas para dirigirnos, para ir camino hacia la sostenibilidad. Pero, por supuesto, la respuesta es que sí tenemos esos grupos de trabajo, sí ofrecemos ese servicio de acompañamiento y de búsqueda de financiación para las empresas en este ámbito de la sostenibilidad, y aprovecho para decir que también de la digitalización, de la internacionalización y de la innovación. ¿Alguna pregunta más de los que estáis aquí en presencial? A ver, yo sí que tengo una pregunta para hacer. Pues venga, Leticia. No, si por ejemplo os ha cambiado un poco la visión de la sostenibilidad, que tenía esta charla en el sentido de cuando uno oye hablar de sostenibilidad, casi siempre es el cambio climático, o sea, es como un poco agorero, y si esto os parece como otra visión en la que os sentís más pacíficos. Si alguien quisiera contestar. La señora Arias. A mí me parece necesario. Yo tengo esa necesidad, además. Lo que pasa es que por eso me apetece mucho y quiero hacerlo porque quiero saber cómo hacerlo. Lo que tengo claro es que lo tengo que hacer, pero ¿cómo? Preguntamos también a los que nos siguen, si en remoto, en online, por si alguno quiere intervenir, hacernos alguna consulta o incluso
participar ahora en esta charla, un poco debate sobre sostenibilidad. Un apunte, porque también es importante, la sostenibilidad, para empezar a trabajar en la sostenibilidad no es necesario empezar a trabajar con recursos, me refiero a dedicar recursos o financiación para ello. Nosotros estamos planteando esta formación para empezar a diseñar y a pensar en la sostenibilidad desde un punto de vista, porque además la sostenibilidad lo recalcaba tanto Leticia, bueno, como desde luego Jesús, que formamos parte de un poco de ese grupo de trabajo, el que vamos a ver con los recursos que tiene la empresa cómo optimizamos estos recursos, cómo les sacamos rendimiento y cómo no vamos a partir de la base de desarrollar grandes proyectos para buscar financiación para que empecemos a trabajar en la sostenibilidad, sino con lo que tenemos vamos a identificar lo que es sostenible, lo que no lo es vamos a intentar minimizar ese impacto, como lo comentaba Leticia, y minimizarlo con los recursos que tenemos. Que si podemos ir más allá, vamos a buscar financiación para eso. Pero bueno, el planteamiento es, con lo que tenemos, a ver cómo somos capaces de, tanto a nosotros como a nuestros grupos de interés, trasladarle el valor que tenemos en el ámbito de la sostenibilidad. Otro tema justo que me recordaba lo que estaba comentando, que mi experiencia también es, claro, a la gente no le gusta salir mal en la foto, y lo normal es que cuando te hagas la primera foto desde el punto de vista de sostenibilidad salgas mal. O sea, yo cuando voy a una empresa y quiero la empresa de género, que dice, madre mía. O sea, muchas cosas, porque claro, esto es un modelo nuevo. Lo raro sería que cumplieras todos los requisitos de un modelo que nunca has pensado hacer, ¿no? Entonces, no hay que tener ningún miedo, porque aquí no se trata tanto de estar bien hoy, sino de trazar una hoja de ruta, como decía María, para poder garantizar que tú vas a dar esos pasos para estar aquí mañana. Entonces, una cosa que cuesta mucho a las empresas meterse en esto es que igual no voy a cumplir nada, voy a hacer fatal, tengo una huella de carbono enorme, no importa. Justamente lo normal es que si lo dejas pasar mucho, dentro de 5 años ya no será normal, pero ahora sí, porque todos estamos en el mismo barco y nadie lo está haciendo bien. El que lo está haciendo bien es el que ha empezado a mirarse aquí y ha trazado un plan para cambiar. Y eso me parece que también es importante para la gente. Bueno, parece que online no nos están trasladando. Bueno, pues si os parece bien, damos por finalizada esta presentación. Ahora, como sabéis, a continuación vamos a tener la presentación de Vega. Por lo tanto, invitaros a los que estáis aquí presentes a que nos acompañéis. Vamos a tener 5 o 10 minutillos de receso. Empieza la presentación a la 1:30. Lo que sí también, comentaros que están los ponentes a vuestra disposición, está Leticia, está Jesús a vuestra disposición ahora por si a nivel individual queréis tratarle o consultar alguna cuestión. Todos aquellos que estéis interesados en el programa, por favor, dirigiros a la CEO. Muchos ya me conocéis, María Fernández, o bien directamente a Sportou, y ya nosotros os explicamos, os detallamos en qué va a consistir. Ya Jesús nos avanzó cómo van a ser las píldoras, va a ser un formato muy flexible que podéis seguir de forma online, vais a tener después las grabaciones, vais a tener los recursos todos que vamos a poner a vuestra disposición, y ya solo me queda animaros. Tenemos 20 plazas, eso sí, y arrancamos el 27. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación.